hermana de la violencia en la cultura. Creo que es de allí que sale el libro que se llama Hijo de Paz. Y es la historia verídica de misioneros no hace tantos años allá que ministraban a las tribus de caníbales. ¿Okay? Entonces allí es un lugar muy remoto. Como vieron, el llegar donde ellos están es por avión. Y cuando van a hacer ministerios, a veces es hasta días de camino para llegar a los lugares y poder ministrar la palabra. Entonces, gracias, hermana, por ese ministerio. Después del culto, por favor, vayan por la mesa y vayan con la hermana a hacerle preguntas, a mirar, ver cómo mejor orar por ella. Si tiene su Biblia ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, tenemos esta gran bendición de estar en la palabra del Señor. Y hemos llegado a nuestro estudio al verso 5. Lo voy a leer, vamos a orar y entraremos a lo que es el estudio de esta mañana. Dice la palabra del Señor, empecemos en el verso 4. 1 Pedro 2:4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro y Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tus grandes misericordias. Gracias por la hermana Cintia que está sirviéndote a través de su vida, entrenando a muchachas y muchachos a ser aquellas personas que pueden ayudar gente con sus necesidades físicas. Pero gracias por el corazón que entiende que aunque se pueda ayudar el cuerpo, hay algo mucho más importante que es el alma. Y que se puede usar el tratamiento, especialmente en lugares así remotos. El ministrar a las necesidades físicas da oportunidades, grandes oportunidades de ministrar a almas de personas que de otro modo no escucharían del Evangelio de Cristo. Entonces te damos gracias, Señor, por tu poder en la salvación. Te damos gracias por tu poder en llamar a hombres y mujeres de diferentes trasfondos, de diferentes culturas a tu servicio, tanto aquí en el país de uno como alrededor del mundo. Nos pedimos en esta mañana que nos ayudes, que nos enseñes de tu palabra. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. El 31 de enero del 2013 fue una fecha única y la verdad especial para nosotros. Fue en ese día que nació nuestro primer hijo, Samuel David. Y me acuerdo cuando Samuel David llegó del hospital, tuvimos la maravilla de traerlo y ponerlo en brazos. Y los hermanos atrás, si pueden seguir por favor, no tengo el clicker, necesito que estén ahí, gracias. Fue ese día que llegó el chiquitito y por primera vez lo tuvimos en brazos. Creo que en unos momentos tenemos la foto. Ok, no, olvídense hermanos, no creo que va a funcionar la comunicación como no hay un clicker. Pero bueno, aquí está la foto. Regresen hermanos, regresen la foto y ya vamos a quedar con la portada. No creo que va a funcionar hoy. Eso, gracias. Ok, bueno, ¿vieron la foto? Está chévere, ¿no? El chiquitito. Difícil creer que el niño de 7 que parece de 10 nació así de chiquitito, pero así nació el pequeño. Llegó en nuestros brazos tan tierno, tan débil, tan precioso. Me acuerdo el gozo que tuvimos, mi esposa y yo, de recibir a ese bebé en brazos, el gozo de llevarlo a casa. Muchos de ustedes se acuerdan de ese gozo, ese momento en que nació su hijo o su hija. ¿Se acuerdan de cuán especial fue por primera vez, o quizás segunda o tercera o por quinta vez, tener en sus brazos a su propio hijo? Uno de los niños aquí, muchachos, muchachas, ¿se acuerdan cuando mamá y papá trajeron o le presentaron por primera vez a su hermanito o su hermanita? Son momentos tiernos. Nos encantan porque allí tenemos esas criaturas formadas por Dios y ahí están en brazos. Pero si algo sabemos de los niños es que no nacen para quedarse bebés. Nacen esas criaturas para crecer. Y la forma en que lo hacen es que comen.
Y esas primeras horas, ¿se acuerdan? ¿Sabes? Un papá, los papás de un bebé recién nacido, ahí te traen las ojeras, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 2 horas ese bebé está pidiendo, necesito comer, necesito comer. Y es esta imagen que Dios nos da para mostrarnos verdades acerca de la vida espiritual. Si está en su Biblia, 1 Pedro capítulo 2 y el verso 2, nos dice Dios lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual pura, la leche espiritual que viene de Dios. Y mirando el contexto en lo que es 1 Pedro capítulo 1, vemos 25 que habla de la palabra. Entendemos, Dios está diciendo, cuando te alimentas con la palabra pura de Dios, el efecto que va a tener en tu vida y en mi vida es de ayudarnos a crecer. Nos dice también el verso 4, que no tan solo la palabra de Dios tiene que ser aquel elemento que nos llena y nos ayuda a crecer, sino que la palabra de Dios nos llama a acercarnos a Él. Vamos a acercarnos a Él. Nota en verso 4 como dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada de los hombres, esa piedra principal, la piedra angular, como los siguientes versículos hablan. La pieza clave de la fe, Jesucristo el Salvador. Y dice: acércate a Él. Acércate a Él, porque Él está haciendo una obra, verso 5. Y aquí es donde entramos nosotros con esa imagen de seres que hemos nacido para comer y crecer, y Dios haciendo su edificio, su construcción de la iglesia, está yendo hacia un fin. ¿Y cuál es ese fin? Verso 5 nos habla de cuál es ese fin. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y no termina ahí, va a ¿qué? 2 palabras: y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Dios está creando en nosotros un sacerdocio santo. Y el estudio de esta mañana se enfocará en estas 2 palabras solamente: sacerdocio santo. Dios deja claro que Él está produciendo en nosotros, los creyentes, está haciendo en nosotros sacerdotes santos. A esto va su obra. Quizás usted diga: bueno, ¿sacerdote? No tengo esa cosita en el cuello, ¿verdad? No traigo las faldas. Nadie viene a confesarse conmigo. No, tenemos que entender, hermanos, Dios está hablando de otro tipo de sacerdote, el sacerdote que encontramos en el Antiguo Testamento. Pedro, este apóstol a los judíos, este hombre que predicaba a tantas personas de ese trasfondo. Obviamente esta carta llega tanto a judíos como gentiles, pero cuando él habla lleno del trasfondo del Antiguo Testamento. Y Dios nos está diciendo aquí: acuérdate que en tu vida y en mi vida como creyentes, Dios nos ha hecho sacerdotes. Y la gran pregunta entonces es: ¿qué es un sacerdote? Porque Dios quiere que no nos olvidemos de qué somos. Aquí en verso 5 dice sacerdocio santo. Si saltamos al verso 9, otra vez regresa, otra vez recuerda a la iglesia local. Y aquí, en vez de llamarnos sacerdocio santo, lo que dice verso 9: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y hay algo que Dios quiere que quede claro con nosotros: el hecho de que somos sacerdotes. Entonces la pregunta: ¿qué quiere decir esto? Es importante entender, y quiero que entendamos y miremos 3 características de lo que es y era un sacerdote. El primero de ellos lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 8, versos 1 y 2, y después el verso 30.
Los hermanos allá atrás, si tienen la facilidad de llegar a ese, creo que sí sería bueno. Gracias. Ahí estamos. Levítico 8, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Lo primero que observamos acerca de un sacerdote es que el sacerdote bíblico era un hombre llamado y escogido por Dios. Cuando Dios nos llama real sacerdocio y sacerdocio santo, tenemos que entender que la gente con ese trasfondo judío entendían muy bien que el ser sacerdote era algo muy especial. Porque ser sacerdote solo le tocaba a unos pocos. Y que Dios mismo había dicho, esos me van a servir. Esos he escogido yo. Y en el Levítico 8 encontramos que Dios dice a Moisés, no es que dijeron, ¿quién quiere ser un sacerdote? Dijo, yo voy al seminario. Dios dijo, toma a Aarón y a sus hijos. Y eso fue hasta que vino el gran sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Y Él no solamente fue el sumo sacerdote, sino también en su cuerpo fue la ofrenda, el cordero sin mancha. Hasta que llegó ese momento, el plan de Dios era hijos, descendientes de Aarón y de sus hijos. Solamente aquellos que descendían de allí podían ser los sacerdotes y ministrar. Eran escogidos hombres de Dios. Y aquí a la iglesia local, qué maravilla. No es que son unos pocos. No se aplica solo al pastor por contextualizarlo hoy día. No, aplica a cada creyente aquí en este auditorio. A cada creyente en planeta Tierra. Aplica a los hermanos en Papua Nueva Guinea que ya están en su día lunes de madrugada ahora mismo. Ya tuvieron sus cultos. Aplica a cada uno de nosotros que ha conocido a Cristo. Dios dice, Dios en tu vida está edificando algo precioso. Un sacerdocio santo. No te olvides que eres un sacerdote de Dios. Verso 30, hermanos, por favor. Verso 30, Levítico nos dice lo siguiente. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar. Y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y santificaron a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué hicieron, hermanos? Santificó a Aarón. Dijo, este es mío. Y el primer elemento que hemos de observar es que Dios deja bien claro que somos escogidos. Efesios 1. Siguiente, hermanos, Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Contexto, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Sí, ya no es el plan de Dios que nosotros traigamos borreguitos blancos, inocentes, y que los maten para cubrir la culpa. No, llegó Cristo que llevó nuestra culpa. Pero Dios en el Nuevo Testamento nos recuerda de algo, nos acuerda de lo siguiente: bendito Dios, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Hoy, hermano, no importa tu vida, no importa lo que ha sido tu semana, si estás en Cristo, hoy eres bendecido con esa clase de bendición. Pero después de acordarnos de esta bendición, también nos acuerda, nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acuérdate, hermano, tú y yo somos en Cristo pueblo escogido de Dios. Y Dios dice, acuérdate, estoy obrando en ti un sacerdocio santo. Segundo elemento lo vemos también aquí de lo que era un sacerdote. Nos dice aquí en verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio
santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Podemos ir a la siguiente, ahí atrás, hermanos, siguiente. Lo siguiente que hacía un sacerdote era que representaba a Dios. ¿No es así? Un sacerdote representa al Dios a quien sirve. Está delante de las personas y las personas van a esa persona del Antiguo Testamento, a los sacerdotes, para acercarse a Dios. Esto es algo que entendemos bien, este concepto de representar a otro. Y aquí tengo la foto de los polos. Quizás usted en la casa tiene un polo y lo que tiene ahí es nombre de la compañía. Entonces, si nos falla el aire o la calefacción en estos días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a alguien, un conocido que trabaja en X o Y compañía o una compañía que hemos encontrado en internet y lo llamamos y envían al técnico, y cuando llega el técnico no llega como le pega la gana. Llega con el uniforme de la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía bien sabe que la forma que se presenta ese trabajador o esa trabajadora, la forma en que se presentan refleja sobre ellos. Es un reflejo. Saben muy bien que cuando usted llega al trabajo, la forma en que actúa, la forma en que está vestido, la forma en que trata a las otras personas, refleja directamente sobre la compañía. Entonces, si vas a Verizon y la persona que te atendió muy mal y no tienes plan ya, es seguro que vas a ir a T-Mobile. Mejores descuentos estos días, ¿no? Entonces depende de lo que quiere, ¿no? No soy vendedor de T-Mobile, ¿ok? Pero entendemos. ¿Por qué? Dice, una sola persona te da una impresión sobre esa compañía. Y Dios nos dice, cuando nos acuerda que somos real sacerdocio, nos está diciendo, acuérdate que representas a Dios. Acuérdate de eso. Es muy práctico esto en nuestras vidas, hermanos. Como representantes de Dios, lo que hacemos y cómo vivimos no es algo incidental. El decir cristiano, pero después que no te pegue mucho, que no te importe mucho la forma en que vives o lo que dice Dios acerca de que vives, no es algo así, bueno, así es la vida, soy cristiano, no pasa nada. No, la palabra de Dios nos enseña claramente que lo opuesto de ser incidental es algo crucial. Porque como vivimos, como actuamos, que decimos, es un reflejo de nuestro Dios. Y por eso Dios nos recuerda, es un sacerdocio, pero no de cualquier clase, es un sacerdocio santo. Entonces la pregunta es, en tu hogar, la forma en que tratas a tu esposo o a tu esposa, ¿será que la forma en que llevan a cabo su vida matrimonial refleja al Dios a quien sirven? ¿O será por eso que los vecinos nunca aceptan la invitación de venir a la iglesia? Porque lo que representas, la forma en que representas, contradice el mensaje con que vienes. Es para pensar, hermanos. Es para pensar. El cristianismo no es una etiqueta que nos ponemos y ya estamos bien. El cristianismo es una vida comprometida delante de Dios. Aquí tenemos unos muchachos, unas muchachas. Ustedes saben muy bien que en la escuela hay presión. Quizás estos días menos por el mundo virtual, pero cuando regresen a las clases será igual como antes. Cuando llegan allí, hay la presión de ser del montón. Hay la presión de que si los demás están hablando con boca sucia, tú también hablar con boca sucia, porque si no, se burlan de ti. ¿Qué te pasa? Entonces, todo el mundo, para parecerse igual, van a decir palabrotas. Una vez me acuerdo de niño, joven ya,
Alguien me preguntó en los pueblos, allá en el pueblo de España, y es una sociedad bastante impía, por decirlo. Alguien me preguntó, ¿y por qué no te ríes de estas cosas? Le dije, porque no me gustan, no está bien. Y gracias a Dios en esos tiempos pude también compartir el Evangelio con mis amigos. Pero el mundo sin Dios no lo entiende. Pero el mundo sin Dios, las groserías, las palabras malas, los chistes verdes son de todos los días. Y hay una presión de ser igualito. Que hace un joven dice, si no me he visto con la ropa muy ajustada o corta o transparente, no me aceptan. No es así. ¿Quieres que vaya así como una vieja? Y como papá, mamá, les toca a ustedes si está bajo su techo o no, usted va a ir como una hija de Dios, si que es creyente. O si su hogar, ustedes conocen al Señor, van a poner esos estándares en su hogar. ¿Por qué? Porque reflejas a Dios. Reflejas a Dios. Eres un representante de Dios. Dice la palabra que un niño, un muchacho es conocido por lo que hace. Es conocido por si sus sendas son justas o si sus sendas son impías. Aún un muchacho. Joven, muchacha que estés aquí, entiende que si conoces a Cristo, hay presiones. Pero aún de niño, aún de joven, representas a Dios. Representas a Dios. Y Dios dice que lo que Él está haciendo desde tu nacimiento como bebé y tu crecimiento que ha habido por la palabra, Dios te está llamando a vivir una vida santa porque representas a Él. ¿Y qué del trabajo? ¿Cómo representas a Dios en el trabajo? Cuando no está tu esposa, ahí te unes con el grupo y te pones a hablar de lo que ellos están hablando. Cuando no está allí nadie de la iglesia, te pones a escondidas a hacer cosas, tomar cosas que no harías de otra manera. Sí sé, hermano, hermana, que hay muchas veces presiones. El mundo que no conoce a Dios no ve ningún sentido en la forma de vivir un sacerdocio santo, pero allí en tu trabajo, hermano o hermana, no estás solamente viviendo tu vida en Cristo, estás representando a Dios. Y tu representación puede ser muy, muy mala. O tu representación puede ser algo que, aunque se ríen de ti a veces, cuando están a punto de tener divorcio, ellos vienen contigo y dicen, oye, ayúdame. Porque saben que tú eres diferente. Tú caminas con el Señor. Hermanos, Dios no nos ha llamado a la vida cómoda, nos ha llamado a la santidad. Y Dios dice, refléjalo. Entonces la pregunta, aquí hermanos, siguiente, ¿cómo representar a Dios? Una gran pregunta. Aquí atrás, hermano, gracias. ¿Cómo representar a Dios? Siguiente slide, por favor. Nos dice Colosenses 1, el verso 10, lo siguiente. Para que andéis como es, ¿cuál es la siguiente palabra? Digno. Tu vida, tu andar en esta vida, tiene que ser una vida digna ¿de quién? No de tu familia, no de tu cultura, digno del Señor, tu Padre espiritual. Y Dios dice, ¿cómo le vas a hacer eso? Muy práctico, hermanos. Si nunca han memorizado este versículo, pónganlo. Agradándole en todo. Wow. Agradándole en todo. ¿Cómo puedo hacer eso? Llevando fruto en toda buena obra. No solamente esto, sino creciendo en el conocimiento de Dios. Mi pregunta, hermano, hermana, será que la representación que otros ven en tu vida es esta.
Un hombre, una mujer, una joven, un joven que anda digno y representa a su Señor. Efesios 4 muy parecidamente dice: os ruego, hermanos, que andéis como es digno de vuestra vocación, de vuestro llamado. Anda de forma digna. Entonces, en dignidad y también en santidad. Creo que el siguiente slide lo tiene. 1 Pedro 1, 15 y 16 lo vimos que hace casi un año que estuvimos aquí en 1 Pedro 1, 15, 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios, ¿a qué argumento va? Como yo soy, les toca a ustedes. El patrón es: me representas a mí, el hecho que yo soy santo requiere que usted sea santo también en su vida. Dice: pastor, eso está fuerte. ¿Eso es difícil? Lo es. Usted puede orar al Señor, decir algo así: Dios, ayúdame a ser un buen representante de ti. Puede que esta mañana ha venido a tu mente cosas en que has fallado en estos días, en estas semanas, en estos meses. Cosas que están en tu vida que si llegara el Señor Jesucristo en ese momento te avergonzarías de verte en ese momento, con esas palabras, con esas actitudes o con esas acciones. Y si es así, Dios no quiere que vivamos en la derrota del pasado. Lo que quiere es que notemos lo que ha sido nuestro pasado y prosigamos hacia la meta. Confiéselo, hermano. Pero también ore al Señor y dile: Dios, ayúdame. Tú sabes la presión que siento en el trabajo, pero Dios, soy tu hijo, ayúdame cuando llegan esas presiones a serte fiel. Dios, tú sabes que cuando estoy con mis amigos, mis amigas, quieren hacer cosas que no son buenas. Y hasta cierto punto como que hay una parte de mí que dice: eso está divertido. Hay placeres temporales del pecado, hermano, las hay. Pero sabes que hay un Dios que te puede dar fuerzas. Y la próxima vez, en vez de ir con ello y seguir el montón, dices: Dios, ayúdame, que cuando estoy entre mis amigos o mis amigas, yo pueda ser una luz de Cristo. ¿Por qué haces eso? ¿Porque eres una pagana? No tienes que condenar a tus amigos. Si no conoces a Cristo, claro que se comportan así. ¿Qué más van a hacer? La diferencia eres tú. Tú conoces a Cristo. Y a ti te toca decir: oye, yo ya no quiero hacer eso. No quiero esos bailes o no quiero esa música, porque yo quiero honrar a mi Dios. Sé que quizás no lo entiendes, no te estoy juzgando, pero yo no puedo hacer porque Dios dice que tengo que vivir una vida diferente. ¡Uy, qué difícil! Por eso, muchacho, muchacha que conoces a Cristo, ore. Ayúdame, Dios. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar esa palabra, esa oración? Oh, yo sí. A veces decía, no era fácil crecer. Yo crecí en como les he dicho, una cultura pagana. Una cultura en que cada 3, 4 palabras de cualquier persona era una grosería. Así hablan en España. Y si no lo saben, pueden prender la tele, mejor no lo hagan. Pero así es el hablar del español promedio. ¿Okay? Hay muchas palabras que no son bonitas. Y la gente no lo dice a propósito, no lo dicen para ser malos. Desde los 4 o 5 años, escucharon a los papás decirlo, ellos desde los 4 o 5 años también lo han dicho. Entonces nosotros a veces cuando estamos en ese mundo decimos, bueno, es que mis amigos aún de jovencitos ya toman, ya me ofrecen. O fuman y me ofrecen. Como yo era de pueblo, por lo menos las drogas no estaban dentro de eso.
Pero creo que de jovencito me ofrecieron alcohol y me ofrecieron, creo que una porra, cigarro, ¿no? Esos grandes. Dices, muchachos, sí, ese es el mundo en que vivimos. Y otras veces hay presiones de muchachos o muchachas que tienen una moralidad muy cuestionable. Y si no pones bardas, vas a caer en el pecado, en la inmoralidad. Pero sabes, una gran diferencia cuando estás plenamente convencido, yo soy de Dios, mi cuerpo no es mío, he sido comprado con precio. Y aunque hay presiones y aunque hay tentaciones, Dios me ayuda a seguir adelante. Dios te ayuda a seguir adelante. Pero ponlo en oración. Dios, ayúdame con las presiones de trabajo. Dios, ayúdame a ser este hombre o mujer de Dios. Y cuando esta es la característica de la vida, entonces el tercer punto que tenemos aquí es un punto que tiene validez. Un sacerdote no solamente era llamado, no solamente era un hombre que representaba a Dios, sino era un hombre que ayudaba a otras personas a acercarse a Dios. Cuando traían ese borrego, o el macho cabrío, o el becerro, y lo traían para ofrecerlo al Señor en ofrenda de pecado, ¿qué estaban diciendo? Necesito tu ayuda para acercarme a Dios, para resolver el problema de mi pecado. El sacerdote ayudaba. O si venía con ofrenda de gratitud, cuando llegaba con esa ofrenda de gratitud, llegaba al sacerdote y el sacerdote ayudaba a ese hombre que estaba bien con Dios, esa familia que estaba bien con Dios, le ayudaba a acercarse. Y al acercarse, da gracias a Dios en su presencia. Hoy día en Cristo, como creyentes, todos somos sacerdotes. Ustedes no dependen de mí. Gloria al Señor para todo su acercamiento a Dios. En Cristo usted puede ir directamente y con confianza al trono de la gracia. Y Dios está aquí, pero acuérdate de esto, en este mundo, cuando Dios, y esto será el tema pronto después de Navidades, miraremos versos 9 y 10 aquí de 1 de Pedro 2, cuando dice real sacerdocio. Es una imagen que viene del Antiguo Testamento y es una imagen que está diciendo, acuérdense que ustedes como un grupo son como aquellos que están ayudando a gente que no conoce a Cristo a conocer a Jehová. Y nosotros como cristianos, así es, noten, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores. ¿De quién? Del Rey, de Jesucristo nuestro Dios. Y acuérdate de esto, somos embajadores. ¿De qué tipo de embajadores? En nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos una comisión mucho más alta que cualquier comisión, aún al gabinete de aquí los Estados Unidos. Es un gran honor, pero hay un mayor honor, es ser embajador de Cristo. Y si en un día dices, es que yo no soy nadie, y mi vida es tan difícil, y no sé qué esté pasando, qué luchas estén, acuérdense, hermanos, puede que voy a pasar por pruebas, Santiago lo deja claro. Voy a pasar por tristezas, eso es parte de la vida en un mundo caído, pero yo soy embajador de Cristo. ¿Y cuál es mi tarea? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arregla tu vida delante de Dios. Todos nacemos en este mundo con un problema que se llama pecado. No importa nuestra familia. No importa si nuestra familia iba a la iglesia todos los días o si nuestra familia jamás pasaba por las puertas de una iglesia. No importa si nuestros padres creían mucho en Dios o si nuestros padres eran ateos. No importa nuestro trasfondo, lo que importa es entender que todos somos pecadores. Todos delante de Cristo estamos condenados al infierno, pero en Cristo Jesús por el arrepentimiento. Ahora hay una reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Estamos bien con Dios
por Cristo. No te olvides, hermanos. Eres un representante de Dios. Eres un evangelista. 3 cosas que espero que Dios ha dejado en nuestros corazones en esta mañana. Sacerdocio santo. Tú, hermano, tú, hermana, yo en Cristo, sacerdocio santo. Pero con eso hay gran responsabilidad. Todo comenzó llamados por Dios. Ha seguido con una representación y vamos creciendo y madurando, y Dios hace su edificio, como dice el verso 4:5. Y Dios va trabajando en nuestras vidas, su palabra tiene efecto, vamos madurando, y Dios espera que cada día seamos más y más santos, más y más como Él. Y cuando hay ese patrón en la vida que de veras estamos comprometidos con Cristo, de verdad estamos creciendo por su palabra y por su gracia, esto es el resultado. Otras personas conocen la luz del Evangelio. Jesús lo dijo muy bien: sois luz. Y con eso tuvo que decir algo más. En Cristo no hay duda de que eres luz, pero tiene que decir otra cosa: que alumbre vuestra luz. En esta semana, hermano o hermana, le invito a pensar, ser en el hogar o en el trabajo o en algún otro lugar donde usted sabe, ya tiene en mente, yo sé por lo menos una de mis luchas que viene esta semana. Le animo a hacerlo a un punto de oración. Dios, esto no solo se trata de mí, se trata de ti. Ayúdame a ser el sacerdote que tú quieres que sea. Contextualizarlo ustedes, hermanas, que yo sea la sacerdotisa que Dios quiere que sea. Esto es bíblico, hermanos. Sacerdocio santo en Cristo. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por la presentación misionera. Hemos podido ver cómo tu palabra alcanza almas al otro lado del mundo, en situaciones, en lugares bien remotos. Señor, tú sigues haciendo tu obra y la seguirás haciendo porque tú así lo has prometido. Pedimos en esta mañana que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. Pedimos esta mañana que tú nos ayudes a entender que si todos como creyentes podemos luchar, pero tu deseo para nuestras vidas no es que nos quedemos como bebés, sino que nos alimentemos de tu palabra, crezcamos por tu gracia, que tú sigas haciendo y moldeándonos y cambiándonos y dejando pasar por pruebas, pero con un fin de producir y mostrar un sacerdocio santo, agradable a Dios. Que así seamos, Señor. Ayúdenos y bendíganos, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si usted está aquí sin Cristo, sea que seas niño o jovencito, jovencita,